vamos a hablar de lo que hemos estado teniendo durante, o escuchando o aprendiendo durante este mes de octubre que está por terminar. Ha sido bien impresionante porque hemos estado hablando de Juan 15. Juan 15 nos habla de la necesidad que tenemos, que usted tiene y que yo tengo, de venir y estar conectados con Dios para poder hacer muchas cosas. Dice la palabra, fuera de mí no puedes hacer nada. Y cuando hacemos cosas fuera del Señor, entonces no nos salen tan bien las cosas, y después ahí venimos con aquella carga, ahí venimos con aquel problema, ahí venimos con aquella situación en la que decimos necesitamos de Dios, pero por haber estado desconectado del Señor, por estar siendo una rama que estaba fuera de la planta, entonces estoy sufriendo las consecuencias. Dios desea que cada uno de nosotros pueda experimentar esa vida abundante que Él ha programado para nosotros. Ese es el plan de Dios, pero esa vida abundante tiene que tener varios pasos, y en esos pasos está el ejemplo que Dios nos pone de las plantas. Dios nos compara a nosotros con las plantas. Dice, y una planta para que pueda crecer bien tiene que cumplir varios requisitos. Tiene que ser regada, tiene que ser estar ahí junto con la raíz, el tallo y todo lo demás. Pero además, cuando salen algunas cosas en esa planta, porque a veces surge que en las plantas ustedes han visto que empiezan unas hojitas secas por acá, otras ramas podridas por acá, y entonces no dan buen fruto, y esas ramas esa planta para que pueda funcionar tiene que ser cortado algunas cosas. Y hablando en la parte espiritual, Dios hace el mejor ejemplo, Dios nos da la mejor información, hace la mejor comparación entre nosotros y las plantas, porque dice, si las plantas necesitan ser podadas, también nosotros necesitamos ser podados en algunas cosas para que podamos dar buenos frutos. Algunas áreas de nosotros que necesita Dios trabajar, y Dios está dispuesto, y Dios quiere, y Dios tiene ese plan de venir y trabajar en cada uno de nosotros. Querramos nosotros o no querramos, si no queremos, pues va a dar más fuerte, pero Dios quiere podarnos. Y el tema de hoy, por eso se llama una práctica saludable, la poda. Y voy a aquí comenzar con y entendiendo que el podar tiene y provoca dolor. Pero antes de eso, hablando del dolor, quiero que vean esta fotografía desde una señora que se llama Joni. Ella se llama Joni Eareckson. Y hay una circunstancia bien especial. La historia de ella es una de las historias más brillantes, más conmovedoras que uno puede tener, y que le pueden animar y lo puede retar a hacer cosas grandes. Ella ha escrito más de 11 libros, pero uno de ellos, en su historia, en su biografía, narra. Era una muchacha, una joven a los 16 años, era una atleta, una gran deportista, y ella vino en algún momento, se tiró a los 16 años a un lugar de agua. Ese lugar donde había agua era muy seco. Ella se tiró de cabeza, y cuando se tiró pegó en un lugar sólido, se golpeó la cabeza, se rompió absolutamente toda la columna y quedó cuadraplégica. Ella perdió toda la sensibilidad, no pudo caminar nunca más, ni pudo mover sus manos. Así que ella, cuando sucedió eso, menciona en su biografía que lo que pensó más de 3 veces, ella quiso suicidarse, pero Dios le había quitado todo, no se podía suicidar ella sola. Así que no se pudo suicidar, y entonces empezó a ver qué es lo que Dios tenía, qué es lo que Dios había pensado para que ella. Obviamente ella reconoció que aunque se había crecido en un ambiente cristiano, nunca fue una persona comprometida. Y en ese momento, después del accidente, empieza a razonar y dice, yo creo que Dios me tiene aquí con un propósito. Y empieza ella a dar conferencias, empieza a hablar, y sobre todo empezó ella a hacer cosas que
Tuvo que aprender, por ejemplo, a dibujar. Ella es una gran dibujante, pero dibuja con su boca. Esa es la forma como ella puede hacerlo. Y después de ese proceso de que ella empieza a dibujar y que empieza a dar conferencias, surgen las tragedias. Primero se casó ella, eso no fue tragedia, pero se casó ella. Y cuando se casa, su esposo después nos narra que ella tiene un cáncer. Un cáncer fuertísimo, y en ese cáncer fuertísimo que ella está teniendo, ella también sigue luchando, y hoy por hoy está bien. Hace unos meses estuvimos en unas conferencias en las cuales estaba ella, y es impresionante ver el ánimo que tiene ella. Obviamente todo eso provocó dolor, provocó sufrimiento, y en una de los mensajes que ella nos narra acerca de lo que es el sufrimiento, ella dice: no estoy glorificando el sufrimiento, pero estoy glorificando a Dios, que puede ser encontrado a través del sufrimiento. Usted y yo podemos encontrar a Dios a través del sufrimiento, y Dios lo va a usar, y muchos de nosotros lo hemos ya experimentado, y muchos de nosotros lo vamos a experimentar, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es lo que nos poda para que nosotros vengamos y seamos mejores personas. Así que vemos ahí esa historia, la historia de Johnny, pero yo pienso que de todos humanamente aquí donde estamos, si yo viniera y pusiera la foto suya ahí, la de usted, la pongo ahí, usted también sería un ejemplo de sufrimiento. ¿Qué cosas son las que usted ha experimentado? ¿Qué son las cosas que usted está viviendo hoy? Todos y cada uno de nosotros tenemos cosas, tenemos áreas en las cuales nos han causado dolor. El problema es que a veces nosotros no entendemos que esas circunstancias que están pasando no las captamos, y cuando no las captamos nos provocan más dolor. Pero cuando sabemos que es Dios el que está trabajando en nuestras vidas, el que va a trabajar, el que está provocando ese dolor, y que lo está haciendo con el propósito de que nosotros seamos beneficiados, entonces las cosas y la mentalidad cambia. Así que por eso es que viene Dios, y en la Biblia y en Juan 15 empieza a narrarnos, nos empieza a comparar a nosotros con una planta. Creo que es el mejor ejemplo la mejor comparación que pudo hacer el Señor para comparar nuestra vida, nuestro crecer espiritual, el hecho de que podamos dar fruto. Solamente lo compara con las plantas. Y por eso, como el hecho del podar, del cortar para dar mejor fruto duele, vamos a entender que la poda, el podar duele. Y en Santiago 1:2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando están pasando por diversas pruebas. Y yo creo que este pasaje es pasaje casi inhumano, podríamos pensar. Porque ¿quién de nosotros, si está pasando diversas pruebas, y hay unas pruebas que son duras, que hay unas pruebas que son de dolor fuerte, de enfermedades, de problemas de no tener finanzas, de muertes? Y cuando dice, siéntanse dichosos, hermanos míos, considérense muy dichosos. ¿Y cómo es posible que haya esa contradicción de yo sentirme dichoso con este dolor que estoy pasando? Dice, porque Dios tiene un propósito mejor, un propósito mayor. Por eso uno puede decir, ¿y cómo me voy a sentir dichoso con este profesor, este maestro mío que me trata mal, que siempre me aplaza? ¿Cómo voy a ser dichoso? ¿O cómo voy a ser dichoso con esta esposa? ¿Cómo es dichoso con esta esposa no tengo una buena relación con ella, que no me hace caso, que me trata mal, que me maltrata? Siéntase, dice la palabra, dichoso. Así dice la palabra. Cuando Dios lo dice, es por algo. Por eso, nosotros en esta mañana vamos a seguir estudiando el libro de Juan 15. Y Juan 15, 2 y 3 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y aquí
entonces este pasaje nos divide en la audiencia en dos tipos de personas. La persona dice, todo pámpano que no lleva fruto, lo separo. Y como estuvimos escuchando en las reuniones pasadas, no está hablando de la salvación, simplemente separa. Pero dice, y todo pámpano, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así que ustedes y yo, que yo entiendo que somos personas que no somos tan malos, que por lo menos venimos a la iglesia los fines de semana, entonces llevamos fruto. Usted lleva un fruto, tiene un fruto. Y dice, pero si usted está aquí y lleva fruto, yo quiero que usted lleve más fruto y entonces nos va a limpiar. ¿Qué significa? Que no por el hecho de que vengamos a la iglesia y seamos buenos, no nos va a podar, sino que entre más nosotros vengamos y nos acerquemos a Dios, más va a trabajar en nosotros porque Él quiere que llevemos mucho fruto. Así que no estamos hablando aquí, este pasaje no se refiere, porque hay gente que dice hay gente que hace cosas incorrectas y esas cosas incorrectas que comete, pues entonces tiene que pagar por esas cosas incorrectas que hace. No está hablando, dice, a veces uno dice, está bien que le pase, porque no hace caso, qué bueno que le pase, está bien, ya sabía que le iba a pasar. ¿Usted ha escuchado eso? No estamos hablando de eso, estamos hablando de gente como usted y como yo, como repito, que somos personas que queremos hacerlo mejor y que Dios está y quiere que demos mejor fruto. Usted está dando fruto en sus relaciones, en venir a la iglesia, en carácter, en diezmar. Eso es fruto. Pero dice Dios, yo quiero y te voy a podar. Y te voy a podar para que des más fruto. Porque de frutos hay diferentes frutos. Por ejemplo, este es un fruto, es un aguacate. Este aguacate está bien chiquito, ¿eh? Es un fruto. Por dentro no sabemos si está, inclusive si está bueno, está podrido, pero ese es un fruto. Dice, ustedes dan fruto, pero yo quiero que den mejor fruto, más fruto. Entonces Dios se va a encargar de que en vez de que demos este fruto, que demos más fruto. Y como quiere que demos más fruto, entonces, por cierto que esta ya es la última reunión de esta. ¿Quién quiere estos aguacates? ¿Quién quiere poco fruto? A ver, nadie quiere un poco fruto. Este se lo voy a dar, me lo voy a dar para mi casa. No. Va a ver. Tome, mire, le voy a dar a usted. ¿A quién le doy el otro? A usted, ven. Oiga, se lo voy a dar fruto. Vaya, un aplauso para ellos que les van a llevar con mucho fruto. Eso sucede porque ustedes son los que vienen a la última reunión. A los demás no le vayan a decir a los demás, por favor, de las otras reuniones, porque se va a llenar esto mucho. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios quiere, el interés es que llevemos mucho fruto. Y va a hacer cosas para trabajar en nuestras vidas. Y yo estuve hablando con un ingeniero agrónomo muy estimado entre nosotros. Y le pregunté, porque no sabemos de algunas áreas, y él me dijo algunas definiciones de lo que es podar. ¿Y en qué consiste podar? Y me dijo algo así le entendí. Sí. Dice, ¿qué es podar? Podar consiste en eliminar ciertas partes, ya sean ramas, chupones, los chupones que son esas ramas que no van a dar fruto, o si son flores, si es una planta de flores o de un árbol que viene y se eliminan estas cosas. Y muchas veces dice, el podar es eliminar el árbol completo si es que es capaz de rebrotar. El fin es que sea más fuerte y que sus frutos sean de mejor calidad. Así que dice, podar es eliminar ciertas partes de la rama que no lo dejan crecer, que no lo dejan dar buen fruto. Entonces, podar en nosotros, Dios viene y dice, lo voy a podar, es entonces eliminar de nosotros ciertas cosas, ramas, chupones, a saber qué otra cosa más que le tiene que eliminar para que usted y yo podamos dar mejor fruto. ¿Y cuáles son esos tipos de poda que Dios usa?
Dice, me mencionaba aquí mi amigo que uno de ellos es el método de la limpieza, un tipo de poda. La limpieza es eliminar las ramas secas, viejas, dañadas, enfermas, esos chupones, etcétera, y suele pasar en todo el año. En todo el año se puede hacer ese tipo de poda, esa limpieza, eliminarlas, todas las cosas que están mal. Otro tipo de poda es el de formación. El de formación es para dar forma homogénea y alinear. Yo lo entendí ahí que es de formación, por ejemplo, cuando usted tiene su árbol, tiene sus plantas en sus casas, tiene varios cipreses en su casa o cualquier otro tipo, y usted viene y dice, yo quiero que estén parejitos en mi casa. Entonces viene y los manda con el jardinero, y el jardinero viene, se los arregla y se los deja todos alineados. Durante un tiempo van a estar bien bonitos, pero esos, como se necesita estar al cuidado y nuestra vida necesita estar siempre al cuidado, de repente empiezan a salir unas ramas que crecen más, unos por acá, y se empieza a deformar nuevamente el ciprés, y hay que volverlo entonces a podar para que vaya formación. Espiritualmente es igual. Muchos de nosotros venimos y necesitamos alinearnos de nuevo, necesitamos formarnos de nuevo, porque de repente como dijimos o hicimos algo que son ramas que se van por allá y dice, hey, hay que cortárselas nuevamente, hay que podar. Y la tercera forma de podar, el tipo de poda, es el de rejuvenecimiento. El rejuvenecimiento se realiza sobre las plantas viejas o que están enfermas, pero que tienen la condición de rebrotar y tienen daños severos. Y ese rejuvenecimiento yo lo pude interpretar como muchos de nosotros que tenemos mucho tiempo. Hay cosas que estamos lidiando con algo bien profundo que Dios necesita trabajar en nuestra vida para que podamos ser personas que encontremos el propósito de verdad, el propósito por el cual Dios nos tiene en esta vida. Yo sé y entendemos que la poda causa dolor. La poda causa dolor. Cuando nosotros vemos, y aquí tenemos una máquina, esta es una uno de los pocos de las herramientas que usan los jardineros para venir y podar. Y esto, uno ve y que le hacen ellos, y lo dejan todo bien bonito, pero uno no se pone a pensar en lo que la planta está sufriendo en la parte, porque está cortando y le está emparejando. Humanamente, cuando Dios viene y te poda, esto no está bien, y entonces eso duele. Si no, prueben un voluntario para que venga a poner un dedito aquí, y yo le quiero decir que duele. Y eso es la poda. Y yo no sé si ustedes están aquí. ¿Cómo están ustedes aquí? Pero generalmente hay, y en nuestra vida existe, muchas cosas por las cuales sufrimos. Problemas familiares, problemas emocionales, problemas económicos, problemas de carácter, que sufrimos, celos, envidia, que lo sufrimos. Y Dios quiere podarnos eso, pero para que nosotros podamos venir y salir de ese problema, de esa área en la cual estamos sufriendo, Dios lo va a usar y va a doler. Ahora, ¿por qué es entonces que Dios quiere podarnos? ¿Cuál es el interés de Dios de podarnos? En primer lugar, porque la poda madura, la poda te madura o te hace madurar. Cuando viene Dios y está podándote, te hace madurar. Santiago 1, 3, 4 dice, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia.
Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. La poda madura y va haciéndose cada vez más intensa a medida que el podador, que Dios, viene y va acortando y va llegando cada vez más cerca del núcleo de lo que es usted. Así que por eso Él dice, yo quiero que sepas que te voy a trabajar, que voy a trabajar contigo, que te voy a madurar, pero que para que madures necesitas ser podado. Por eso el Dios está interesado en que esa área de celo, de envidia, de dolor, de cuestiones de carácter que estás padeciendo, Dios quiere que tú vengas, y porque esas cosas van a seguir, pero que las tomemos de la mejor manera, del que veamos desde el punto de vista que Dios lo ve. Cuando sintamos que la presión sobre nuestra fe ha llegado al límite, cuando tú vengas y estés pensando que hay cosas que te están afectando, que ya no aguantas, es que Dios te está podando. Cuando dice, es que ya no aguanto a mi jefe, ya no lo aguanto, Dios te está podando. Cuando dice, es que cualquier cosa, en una situación económica, es que ya no aguanto, Dios está podando. Hay muchos ejemplos. Nosotros aquí dentro de nuestra iglesia estamos haciendo unos proyectos, estamos arreglando los baños, hemos tenido algún conflicto con una persona que trabaja en la alcaldía y que no nos deja, y cualquier otra cosa, y yo he ido y cuando la veo, ay, miren, yo ya ni la quiero ver. Así como, ay, que ya ni lo quiero ver. No, si la quiero ver, quiero darle el evangelio. Pero es así, y dice, ay, ¿cómo me cae mal? ¿A usted le cae mal a alguien? O alguien ha dicho, no lo puedo tolerar. Pues Dios está trabajando en ese límite. Dios está, como dice en la palabra, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Dios quiere que aprendamos a tener esa fe, esa esperanza en nuestro Dios. Dice, pero procuren que esa paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales. El plan de Dios para tu vida, para podarte en tu vida, es que quiere que seas perfecto y cabal, que mejores en tu vida en términos completos, en todo, en ser orgánico. Ahora, ¿qué cosas usa Dios? ¿Para qué Dios usa esa poda? O en primer lugar, Dios cuando nos pone a sufrir, Dios no usa, quiero que quedamos bien claro, que Dios no usa el dolor cuando puede tener un método más agradable y producirá los mismos resultados. Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios es bueno. Y si hay algo que te ha dolido en la vida, si te ha dolido algo inclusive de muerte, yo te quiero decir que Dios te conoce y Dios sabe lo que puedes estar sufriendo, pero Dios no es un Dios malo, pero Él sabía que eso era necesario para que tú llegaras a conocerlo a Él, para que tú llegaras a estar delante de Él, para que tú te llegues y te conectes con Él. Si Dios supiera que hubiera un método que no causara tanto dolor, no lo hubiera hecho, porque Dios no es un Dios de sadismo. En segundo lugar, tenemos que entender que no todas las experiencias dolorosas son causa de la poda. Hay muchas veces, como estábamos mencionando, la poda ocurre o no la poda, sino los fracasos, los sufrimientos existen por causa de nuestras propias conductas. Como resultado, nosotros venimos y pagamos por el hecho de no estar teniendo una conducta correcta. En tercer lugar, entendemos que el dolor de la poda se produce y que se produce ahora. Ahorita no va a haber el fruto, pero eventualmente vamos a ver el fruto. Más adelante vas a ver el fruto.
Hoy tal vez dice, al momento no es causa de gozo. El momento no es causa de alegría en la que te estén podando, que te esté cortando Dios, o que te haya hecho cosas, o que estés lidiando con cosas. No es causa de alegría, pero dice, al final, después, va a ser causa de gozo. Y en cuarto lugar, aunque muchas veces van a variar la intensidad, va a variar la profundidad de la poda, no hay ninguna de esas podas que dure indefinidamente. Siempre es un Dios de amor. Y lo que podemos estar sufriendo hoy, va a haber un momento en el cual Dios ya dice, ya lo que está bien, vamos a hacer otra cosa contigo y vas a seguir creciendo. Siempre nosotros tenemos que entender bajo todo punto de vista, que el Dios al cual nosotros adoramos hoy, al cual del cual dependemos hoy, es el Dios de amor, el Dios de perdón, el Dios que nos ama, y por tanto que nos ama, quiere que nosotros seamos mejores personas. Ahora, ¿en qué áreas Dios nos poda? Nosotros podemos entender que Él siempre va a podar aquellas cosas que buscamos primero y que somos esclavos de ellos, que amenazan, como dice ahí, más, y que nos incomoda abandonar. Ahí, en esas cosas, es que Dios nos va a podar. Cuando nosotros venimos y buscamos primero cosas que no son el Señor, ahí nos va a podar. Por eso dice en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios. Cuando dice buscar primeramente el reino de Dios, es que cuando buscamos otras cosas antes que el reino de Dios, dice, ahí Dios nos poda, ahí Dios va a trabajar. ¿En qué cosas nosotros generalmente lo dejamos a Dios en segundo lugar? La gente que amamos. ¿Cuántos de nosotros venimos y es el comportamiento humano de venir y amar y adorar a nuestros hijos? Los que estamos casados, ¿cómo amamos a nuestros hijos? ¿Y cómo los amamos? Y muchas veces en ese amor que tenemos a nuestros hijos los idolatramos. Y en ese dice, dejamos, en este caso vale primero el hijo que lo que es el Señor. Y yo me acuerdo de un caso pero me causó un dolor bien fuerte. Hace un tiempo había un hermano aquí en nuestra iglesia que era un buen hermano, pero tenía su esposa, y su esposa era una señora bien entregada en la iglesia, y él no era tan entregado, pero él venía a la iglesia. Pero empezaron a tener problemas porque ella se sentía acorralada por él. Ella se sentía asfixiada por él, porque él era tanto su amor por ella que hacía cualquier cosa por ella. Y ella eso la asfixió. Y entonces empezaron a tener problemas, de tal forma que se empezaron a separar. Y una vez vino él a hablar conmigo, empezamos a platicar. Y yo le dije, mira, es que yo pienso que tú tienes que primero entender que ella es en segundo plano y primero es Dios, y él bien de su corazón, pero de una forma mala me dice, y a mí me dice, ¿a mí qué me importa Dios? Me dice, a mí no me importa Dios, a mí me importa ella. Me dio dolor. El resultado es un resultado después trágico. Pero a Dios no tenemos que ser así. A veces no lo podemos experimentar o expresar de esa forma. Pero con los hechos que nosotros muchas veces hacemos, amamos más a mucha gente que a Dios. Y ahí Dios te dice, ahí te voy a podar. Ahí voy a trabajar en tu vida. Otra de las cosas con las cuales a veces son parte de nuestro ser son las posesiones a las que nos aferramos. Que una casa, ¿cuántos de nosotros nos aferramos a una casa, a un carro? ¿Cuántos de nosotros eso es más importante? Un trabajo más importante que Dios. Y Dios viene y te va a decir, mire, siempre yo te voy a podar aquí, porque Dios tiene que saber que el más importante soy yo. Porque Él nos da todas las cosas.
Lo que tenemos Dios nos los ha dado. Entonces venimos y amamos más las cosas que nos han dado que al que nos la ha dado. Por eso tenemos que venir y aún nuestras posesiones que pasen a segundo plano y vamos a ser probados, vamos a ser podados. En la Biblia se menciona un ejemplo. Hay una señora que está en el libro de Job, se menciona. Es la esposa de Job. Yo creo que ustedes no saben cómo se llama la esposa de Job, ¿verdad? Porque no menciona su nombre, pero sí menciona solo un detalle de ella. Dice que cuando Job estaba bien enfermo, entonces viene y están ahí, ella lo ve, y cuando ella lo ve tan mal y adorando siempre a Dios, y ella ya está cansada, porque ella también fue la dueña de todas las cosas que te hicieran un matrimonio, también ella había perdido todo lo que se le había quitado a Job. Y ella no estaba buscando eso, y cuando ve también que está perdiendo a Job, dice, maldecía ese nombre de Dios, le dice, y déjate de cosas, Job. Solo eso se menciona de la señora de Job, ni el nombre de ella. Yo no sé cómo se llama, ¿cuál es el nombre? Yo le digo a eso doña Joba, porque es más fácil. Pero el caso es que después de haber perdido todas esas posesiones, de haber sido bien pulidos, bien podados, al final Dios les vuelve a dar todas las cosas y dice que tiene 10 hijos más. ¿Y de quién? Pues la misma señora, pero había sido probada. Yo te quiero decir, hay cosas en tus posesiones que vas a ser probado. Y que tenemos que entender que tenemos que amar más a Dios que esas posesiones, porque esas posesiones, quien te las ha dado es el Señor, no es tu trabajo, no es nada por el estilo. Y en tercer lugar, es un área que hay que trabajar, es nuestro sentido profundo de derechos que tenemos como personas y que creemos que tenemos esos derechos. Es lo que se llama la dignidad. Y muchos de nosotros te decimos, pero es que es por dignidad que lo voy a hacer. No, yo no voy, no voy a permitir que me traten así, porque es por mi dignidad, que se llama orgullo. Entonces, Dios va a trabajar con tu orgullo. ¿Qué cosas son las que tú vienes y son cosas que no están funcionando bien? Que muchos matrimonios, por ejemplo, vienen y se empiezan a tratar mal y ella viene y lo trata mal a él, o él la trata mal a ella. Entonces, no, vamos a separar porque yo no aguanto me tratan con mi dignidad, y empezamos así. Entonces nos vamos a separar por eso. Nunca nosotros, cuando vemos ese problema que nos están tratando mal, ya sea un jefe, un compañero de trabajo, nos trata mal, nunca decimos, Señor, qué bendición de jefe el que tengo yo. Qué mal me trata como basura. Sí, qué bien, Señor, dame otros jefes como él. No dice uno eso. ¿Qué es lo que ahora uno dice? Señor, ¿por qué no te llevas a ese hombre de aquí? Llévatelo, Señor, o si es que no hacemos otra cosa más. Aún con lo que nosotros vemos, con el trato de nuestra dignidad, tenemos que entender que Dios nos poda. Tal vez el maltrato físico o emocional que sentimos o que percibimos de alguien, Dios está trabajando en nuestra vida. Así que por eso dice en primera de Pedro 3, 14 y 17, dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia, así que no les tengan miedo ni se asusten. Y el 17 dice, es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. La pregunta que viene entonces es, ¿cómo estoy respondiendo? ¿Cómo está usted respondiendo al trato que le está dando Dios, a esa poda? ¿Cómo lo está haciendo? Dice, no, es que ya no aguanto a mi esposa, no aguanto a mi esposa. ¿Cómo está respondiendo? Proverbios 16:4 menciona, dice, el Señor ha hecho todos para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Así que cuando uno viene y dice, pero ¿por qué esta persona está aquí? ¿Por qué no? Porque Dios lo ha hecho. Aún dice al malvado. A esa persona que a usted le hace daño y que dice, ¿por qué Dios no se la lleva? ¿Sabe por qué no se la lleva? Porque Dios no quiere, porque lo ha hecho y lo va a tener ahí hasta que usted se componga, lo tiene ahí para que venga y sea una persona que aprenda.
y la va a usar. Ahora, ¿cómo debemos responder nosotros ante todo lo que Dios hace? Yo creo que la primera forma como debemos responder es con agradecimiento, ser unas personas agradecidas. Yo sé que es difícil para muchas personas agradecer por el sufrimiento que pueden estar pasando hoy, pero si lo estás pasando, yo te quiero decirte que Dios lo ha permitido. Si tienes un problema de salud, una enfermedad por muy grave que sea, Dios lo está permitiendo y tenemos que ser agradecidos. Porque Dios lo está permitiendo. Y si hubiera una muerte en nuestra familia, algo que nos han hecho, también, Señor, decir con agradecimiento. Yo respondo agradecido con Dios. Porque Dios está trabajando, Él conoce. Yo no conozco el nombre de ustedes, pero Él sí conoce por cada uno de nosotros y está queriendo que produzcas más frutos. Dios está trabajando para hacerte una persona mejor. Con el propósito, con el anhelo más profundo, y el anhelo más profundo es conocerlo a Él y vivir para Él. Y de otra forma como debemos responder es con fe. Y con fe es una palabra bien profunda, pero es que tenemos que creerle a Dios, tenemos que venir y estar bien compenetrados que nuestro Dios es un Dios bueno, y que si estamos pasando un dolor, o si hemos experimentado el dolor, Dios no lo ha hecho, no lo ha provocado porque Dios no tuvo cuidado de nosotros, sino porque Dios nos tiene a cada uno en su corazón para que podamos ser mejores. Dios te tiene así, con esa circunstancia que estás pasando. Dios te tiene así y está trabajando con tu vida, y tienes que creerle al Señor que esto que está pasando no va a ser eterno, no va a ser toda la vida. Dios va a tener un momento en el cual va a decir: hasta aquí. Has llegado, has sufrido bastante, has estado en una actividad difícil, te has movido en ambientes complicados. Hasta aquí hay otras cosas. Hay esperanza para cada uno de nosotros. Y por más, yo no sé qué es lo que usted hoy está experimentando en esa poda, en ese sufrimiento, qué es lo que le puede estar causando ese dolor. Pero yo quiero decirle que en ese dolor a Dios también le duele. A Dios también lo está sintiendo y conoce lo que te está pasando y no te va a dejar solo. Nunca a Dios nos va a dejar solos, aún con el sufrimiento más grande que podamos estar teniendo. Porque Dios es Dios. Porque es un Dios de amor. Porque es un Dios que quiere lo mejor para nosotros, pero no es un sanguinario, es Dios. Es un Dios de amor. Y por eso Él viene y nos recuerda que tenemos que creerle a Él, tener esa fe. Así como vino Él y en su momento a cada uno de los antecesores que vemos en la Biblia vino y hizo grandes cosas, también nos va a cubrir Él con su poder, con su sangre. Lo hizo con los israelitas. Los israelitas murmuraron por el sufrimiento porque estaban siendo podados. Cuando salieron los israelitas de Egipto, y Dios le dijo, y nos lo dice también a nosotros en este pasaje de Deuteronomio 8, 2 al 4. Dice, te acordarás de todo el camino en el desierto, por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba, y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no sus mandamientos. Dice, el Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. Y en estos 40 años, la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció, ni se han hinchado los pies, ni se te han hinchado los pies. El amor de Dios, hermanos, es grande. La poda es dolorosa, el sufrimiento es doloroso, pero dice Él, te acordarás que esto camino en el desierto que tú has tenido o estás teniendo,
Va a haber un momento en el que solo vas a vivir, yo sabía que era para saber qué es lo que había en mi corazón. Supe lo que había en mi corazón, me afligió, pero Dios siempre te va a sustentar con maná. Y en todos estos años, dice, nunca vas a ser dañado. Hay un salmo que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto a un justo que mendigue pan. Que Dios sea ese Dios para cada uno de nosotros, que recordemos que aunque estemos en una circunstancia difícil, aunque el trato sea, lo que estamos pasando sea bien complicado, que nosotros podamos entender que Dios está haciéndolo con un plan bien definido, y que nunca Él se va a alejar de nosotros. Siempre va a estar ahí a nuestro lado. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y oramos. Dios, te damos tantas gracias. Te damos tantas gracias, Señor, porque aún en un valle de lágrimas, en el sufrimiento, tú, Señor, estás con nosotros. Señor, tú sabes el dolor, los dolores, el sufrimiento que hemos experimentado, pero siempre tú has estado ahí, y sabemos, Padre, que todo lo que ha sucedido lo has permitido con un propósito para nuestras vidas, y es que demos más fruto, que podamos entender, Señor, y que podamos ir hacia las personas que están con necesidad de ti, Señor, para que puedan encontrarte, para que puedan experimentar, Señor, el hecho de venir y estar acobijados a tu lado. Señor, te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre, Padre Santo, y en esta mañana estamos con un corazón agradecido por todo lo que has hecho por nosotros, por lo que vas a seguir haciendo, y con fe de que lo que estás permitiendo es para hacernos mejores. Dios, gracias porque siempre estás ahí. Gracias porque en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre estás con nosotros. Dios, gracias por permitirnos escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.